Bueno, continuemos entonces con las enseñanzas basadas en la carta a Filemón, hijo. Allí abre tu Biblia en Filemón, capítulo 1. Ahora, versículos del 17 al 20. Del 17 al 20. Y estamos estudiando esta carta porque encontramos en ella una serie de enseñanzas, lecciones que afectan o deben afectar nuestro carácter como cristianos. Viendo el ejemplo de Pablo, de Filemón, inclusive el de Onésimo también, de cómo el evangelio afectó positivamente la vida de Onésimo y también la vida de Filemón. Y entonces, a través de la vida de ellos, también conocemos a Cristo en ese aspecto, en ese sentido, para ser más como Él, como el Señor. Él ha dejado estas vidas, estas conductas, estas actuaciones, estos modos de ser de estas personas, bueno, para nosotros reflexionar en ello, considerar estas cosas y procurar ser más como Cristo, como ellos también lo procuraron. Ok, entonces Filemón capítulo 1, versículo 17. Dice el versículo 17 de la siguiente manera. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Miren, la expresión que usa Pablo aquí, así que, indica en este contexto que, y dada todas las razones anteriores, en particular por el conocimiento de todo el bien que hay en Filemón por el evangelio, y porque Onésimo ahora es un hermano en Cristo, y por el compañerismo en la obra del Señor entre él y Pablo, bueno, por estas razones, Pablo induce, motiva a Filemón. De hecho, él debía hacerlo, pero él lo motiva, lo induce a ser congruente y actuar en conformidad a tales principios del evangelio. ¿Cuáles principios? ¿Cuáles principios? ¿No? ¿Cuáles verdades o enseñanzas del evangelio? Bueno, primero, porque por el evangelio Filemón conoció todo lo bueno, todo el bien, según Dios, que podemos practicar. En segundo lugar, porque Onésimo era un hijo de Dios, un hermano en Cristo. Y en tercer lugar, porque Pablo y Filemón, ellos eran compañeros en la obra del Señor. Entonces, en base a estos principios, Pablo está alentando, animando, persuadiendo a Filemón a que sea congruente y actúe en base a estos principios del evangelio. Ese es el punto aquí, en el verso 17. Las palabras de Pablo obligaban a Filemón, fíjate Cecilia, obligaban a Filemón a ser
congruente con el carácter piadoso que de hecho Filemón había demostrado tener y del cual Pablo y otros hermanos, ellos eran testigos de esta conducta, de esta manera de ser, según el Evangelio, en Cristo, de Filemón. Habían testigos, habían hermanos que veían ese comportamiento piadoso, hermanable, fraternal, justo, santo, recto, espiritual. Y Pablo está aquí, en otras palabras, está, bueno, sé coherente con ello. Pero ahora con Onésimo. Lo que tú has sido y has practicado con otros, conmigo, hazlo ahora con este hombre, que ahora es un hijo de Dios, un cristiano, un miembro de la iglesia. Si el conocimiento del bien del Evangelio había afectado verdaderamente la vida de Filemón y había sinceridad y autenticidad en su fe, amor y devoción al Señor, entonces Filemón debía poner en práctica todas estas virtudes con su hermano Onésimo. Esta era la prueba de fe para Filemón. Por tanto, el trato que tuviese Filemón con Onésimo, escuchen este enunciado, que me parece reflexivo, me parece digno de que lo consideremos con atención. Miren, por tanto, el trato que tuviese Filemón con Onésimo, miren, sería la prueba que iba a evaluar la calidad de la sinceridad de Filemón a Cristo y a los que eran discípulos de él. Qué interesante está esto. Y así he llegado yo a razonar, a entender este punto aquí. ¿Cómo iba a tratar Filemón a Onésimo? La forma en que lo hiciese, la manera, el modo como lo tratase, se convertiría en ese examen, donde se iba a sopesar, se iba a evaluar, ¿qué cosa? La calidad de su amor a Cristo, de su sinceridad al Señor, de su lealtad a Él, con respecto a hacer lo que Él mandaba de amar a los hermanos. Y aquí ahora le llega este Onésimo como hermano en Cristo. Sería la prueba que evaluara la calidad de su sinceridad. ¿Okay? Por otro lado, fíjense, Pablo no está diciendo que Filemón reciba a Onésimo sin asumir Onésimo las consecuencias de sus malos hechos pasados, ¿no? Pablo no, cuando dice aquí en el texto, vamos al texto, dice la Escritura en el versículo 17 del capítulo 1, recíbele tú, Filemón, a Onésimo, como a mí mismo. Bueno, Pablo no está diciendo,
Tú acéptalo. Tú trátalo sin que consideres de manera justa y apropiada, porque es la idea, es lo correcto, sin que Onésimo asuma las consecuencias de sus malos hechos pasados. Por ejemplo, que Onésimo le confiese y admita, lo haga a Filemón, pues el mal que cometió contra él. Si él hacía esto, bueno, era fruto de un auténtico arrepentimiento de Onésimo. Así que Pablo no está diciendo cuando dice allí, recíbelo, dale la bienvenida. No está diciendo, bueno, si él tiene que reconocer, confesar algo, admitir algo, un mal que te haya hecho. No tiene por qué hacerlo. No está diciendo eso el apóstol. Lo que está diciendo el apóstol, y lo hace usándose a sí mismo, es con respecto a la manera en cómo Filemón ha de recibir a Onésimo. ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿En qué manera? ¿Cómo? Bueno, como un hombre que ha creído en el mismo Señor al que Filemón sirve, como una persona que se ha arrepentido de sus pecados, como uno que se ha bautizado y como consecuencia ha sido perdonado por el Señor. Así debía Filemón recibir a este hombre llamado Onésimo, como un hermano en Cristo, como un hombre que oyó el evangelio, lo creyó, se arrepintió, confesó su fe en él y fue sumergido en agua para que Dios perdonara sus pecados. El contexto anterior a este versículo y el contexto posterior a este versículo implican esto. ¿Sabes qué, Filemón? Estás en el deber, en la obligación, es inevitable, es ineludible en estas circunstancias, así como son las cosas según el evangelio, que este pecador, que ya no lo es, que ha sido justificado por el Señor, lo veas, lo observes, lo trates, lo recibas, lo admitas como un hermano. Es el punto ahí, como un hermano, como un cristiano. Así debes verlo, así recíbelo. Miren, hay un erudito, un experto de la lengua griega del Nuevo Testamento, que la palabra recibir que aparece allí, fíjense, vamos al texto, dice el versículo 17, recíbele. Tú, Filemón, recíbele a él, a Onésimo, como a mí mismo. Y claro, en castellano, en la Reina Valera 60, la palabra griega ha sido traducida por recibir. Y significa, fíjense, mire lo que significa esta palabra, ¿qué indica, qué denota aquí? Bueno, que el que recibe tiene un interés, una inclinación, una atención especial para con aquel que recibe, mostrándole su bienvenida. Así que no es un mero recibimiento así frío, ¿no? Frío, así seco.
o mejor dicho, ¿no? La idea es sin reconocer realmente la clase de persona que ahora es Onésimo. Esa es la cuestión. En ese sentido decía yo, seco, frío, es decir, sin admitir, sin reconocer, sin decirle, oye, bienvenido. ¿Y por qué soy bienvenido? ¿Por qué me admites? ¿Por qué me recibes en esta forma, en este modo? Porque eres mi hermano en Cristo. Eres mi hermano en Cristo. Eres un hombre ahora salvado, justificado, perdonado, renovado, nuevo en Cristo. ¿Sí? Filemón debía ver a Onésimo como otra clase de persona, no la de antes, sino lo que es la nueva condición que le dio el Señor a él, el nuevo estatus que ahora tiene ante Dios y ante la iglesia. En otras palabras, Filemón debía tratar a Onésimo como es digno de recibir a un hermano amado. Miren, en los versículos anteriores, particularmente en el versículo 16, dice Pablo, no ya como esclavo, o sea, no lo recibas así, sino como más que esclavo. ¿Como qué? Como hermano amado. Ahí está. Por tanto, fíjense este postulado. Fíjate, hijo y Susi, miren, este postulado que me agrada, me edifica y es reflexivo. Miren. Bueno, ahí leímos, ¿verdad? Cómo Pablo reconoce la condición de ahora de Onésimo, la clase de persona que era, de qué cualidad, por Cristo, por obviamente el Evangelio. Ahí lo reconoce, amado hermano, y es el punto de Pablo, persuadiendo a Filemón a que lo recibiese así. Así lo debía de ver, más que esclavo, más que alguien que te ofendió, te lastimó, y que bueno, tal vez tiene asuntos pendientes allí, que debía Onésimo admitir por su cambio y como frutos dignos de arrepentimiento, hacer lo que le competía, o era correcto, justo. Lo que quiero decir aquí también, este postulado que les digo es, podemos reflexionar en esto, fíjate. Si Cristo, Nando, había recibido a Onésimo, ¿quién? ¿Quién, hijo? Cristo lo había recibido, obviamente, obvio, porque él prestó atención al Evangelio, el Evangelio que le predicó el apóstol Pablo, el verdadero, lo creyó en Jesús, se arrepintió, se bautizó. Cristo así lo había recibido. Así que si Cristo había recibido a Onésimo, ¿quién era Filemón para no hacerlo? ¿Quién era él para no hacerlo, para no aceptarlo, admitirlo, darle la bienvenida como hermano en Cristo? De hecho, no debía Filemón hacer eso. Él debía ser coherente, congruente primero con todo el bien que había en él. Me refiero al conocimiento, ¿no? Él conocía el bien del Evangelio. Como dice el texto aquí,
interesante y vale la pena volverlo a leer. Aquí en el texto dice el versículo 6, el conocimiento de todo el bien que está en él, en Filemón, en ti, por Cristo. Eso en primer lugar. Conocía a Filemón las cosas buenas que enseña el Evangelio con respecto a cómo tratar a los pecadores arrepentidos, a los hijos de Dios, a los cristianos. Sí, Filemón conocía eso. Entonces, si Cristo, a pesar de lo que haya sido Onésimo, por el Evangelio, por aquella regla, sí, por aquellas enseñanzas, para ser más exacto, por aquellas verdades de Él, aquellos principios que es el Evangelio, lo que enseña el Evangelio, por aquella obra de Cristo en la cruz, por la redención, por la salvación. Cristo hizo a Onésimo un hombre distinto, diferente, un hijo de Dios, un cristiano, un miembro de la iglesia. Y así lo recibió. Entonces, Cecilia, ¿quién era Filemón para decirle, no, tú no eres mi hermano, tú me hiciste esto, ¿verdad? No. No te admito, no te doy la bienvenida, no te reconozco. No debía Filemón hacer eso. Y Pablo pues está aparte induciéndole a ser congruente con ese bien que él conoce y ha practicado con otros. Miren, Romanos capítulo 15, versículo 7, fíjense. Romanos capítulo 15, versículo 7. Y Pablo dice esto en un contexto donde por asuntos de opiniones personales, de ciertas costumbres entre judíos y gentiles, tradiciones de unos y otros, que no necesariamente violaban la ley de Dios o el Evangelio, transgredían el Evangelio. Hubo conflicto ahí. Y Pablo dice esto: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Y fíjense, para gloria de Dios. Para gloria. Reflexionemos en eso. Ustedes deben recibirse como hermanos, acéptense, desen la bienvenida como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos, como es digno de ello. ¿Y por qué, Juan? ¿Y por qué? Porque Cristo los recibió a ustedes, a ti y a todos. Y aparte, porque eso glorifica a Dios, enaltece, engrandece, le da honor a Dios, que entre sus hijos haya unidad, buena convivencia, buena comunión, buena hermandad, fraternidad, unión, buenas relaciones. Pues a pesar de ser que haya entre los santos algunos matices, algunas diferencias, por ejemplo, de clase social, racial, idiomas, ¿ok? Diferencias de idioma, de lenguaje, costumbres, tradiciones, inclusive maneras de ser particulares.
pues eso no debe ser motivo para rechazarnos, menospreciarnos, discriminarnos. Eso. Filemón no debía discriminar a Onésimo por su vida pasada. No, él podía. Yo creo que, entiendo, juzgo que sí. Era correcto que Filemón le dijera a Onésimo, bueno, sí, ven, eres mi hermano, te acepto, ok, pero hay estos pendientes que me gustaría que tratáramos, platicarlos. ¿Reconoces esto? ¿Hiciste esto? ¿Piensas enmendar esto? ¿Te arrepentiste de esto? No, que sí, que tal, que aquello. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces glorifica a Dios que nos recibamos, nos aceptemos. No estoy hablando de diferencias doctrinales, ¿verdad que no? No es eso, no estoy hablando de que hagamos una promoción de un ecumenismo, de una unidad en la diversidad doctrinal. No es la cuestión aquí. Romanos 15 y su contexto no habla de eso. Así que debemos recibirnos como hermanos. La razón, bueno, Cristo nos recibió y el propósito para honra de Dios, que ha hecho esto posible, que personas, en este caso, fíjense, en este caso, Juani y Nando, en este caso, hermanos, Cristo hace posible que dos hombres que tuvieron un conflicto en el pasado, que uno pecó contra el otro y lo dañó, lo hirió, lo lastimó, Cristo hace posible por el Evangelio que se perdonen, haya reconciliación y se unan. Y se unan. Eso glorifica a Dios. Porque es Él, solamente Dios, Nando, hace posible eso entre nosotros. En un matrimonio, en una familia, con los hijos. Él es el único que hace eso posible. Que haya perdón, reconciliación, paz y unidad. El único. Eso glorifica a Dios. Muy bien. Ahora versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19 de Filemón capítulo 1. Sigue diciendo Pablo, hijo. Y si en algo te dañó Filemón o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Fíjense. Todas estas palabras de Pablo a Filemón en estos dos versículos tienen un solo, apunta allí Cecilia, propósito. Apunten allí, estas palabras tienen un solo propósito, una sola meta, un solo fin. ¿Cuál? La reconciliación entre estos dos hombres que han alcanzado por la gracia y la bondad de Dios, Anita, la reconciliación con el Señor. ¿Se dan cuenta? Estos dos hombres fueron beneficiarios, bendecidos de ser reconciliados con el Señor. Y ahora deben reconciliarse entre ellos por la razón de que el Señor les ha permitido esa reconciliación, que no merecían, Saulo, hijo, que no merecían ellos. La reconciliación solo es posible si hay perdón, Nando. Habiendo perdón, debe haber reconciliación. Es decir, cuando hay un verdadero y sincero arrepentimiento, entonces, escuchen esto, fíjate Cecilia, escucha este enunciado reflexivo que me agrada y me edifica.
repito, habiendo un verdadero y sincero arrepentimiento, entonces cualquier deuda contraída debe quedar cancelada para siempre. Cualquier deuda contraída debe quedar cancelada para siempre. Claro, si hay eso, si hay un conflicto, por ejemplo, aquí entre Filemón y Onésimo, y hay arrepentimiento y se admiten las faltas, las ofensas, luego hay perdón, luego hay reconciliación. Por consiguiente, cualquier deuda, es decir, la deuda de la ofensa, la deuda de haber lastimado al otro, de haberlo herido, ¿sí? Esa deuda moral, al haber esto, debe quedar cancelada para siempre. Borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Pedro enseñó acerca del amor como motor que impulsa el perdón y la reconciliación. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Dice el texto: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Les dije que Pedro aquí en este pasaje nos permite conocer acerca de este motor que impulsa, que mueve el amor, pues, que impulsa, que mueve el perdón y la reconciliación. Dice el pasaje de Pedro: tened entre vosotros ferviente amor. Es decir, el motivo. Debe, Susana, estar ese motivo en nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque el amor, el motivo, es decir, la buena voluntad, ese amor de buena voluntad, ese motivo bueno, cubrirá multitud de pecados. Es decir, que habiendo eso, si hay arrepentimiento, si hay confesión, si se admiten las faltas, las ofensas, bueno, debe haber el perdón. Debe haber el perdón. ¿Ok? El perdón. Así que este motivo, el ferviente amor, dado que el amor, que es buena voluntad, el amor aquí es buena voluntad, es el amor ágape. Que no tiene que ver con las emociones o los sentimientos, aunque lo puede haber, pero no tiene que ver con eso. No es buena, este amor se define como buena voluntad. Es el amor racional, el amor moral, el amor que yo llamo inteligente, racional, moral, de buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad aquí? Si yo tengo este motivo, este ferviente amor en mí, entre nosotros, bueno, que yo voy a estar dispuesto siempre a perdonar aquellos pecados, aquellas ofensas de aquellos hermanos que lo reconocen, lo admiten, para buscar, obviamente, el perdón y así la reconciliación. ¿Ok? Fíjense. Entonces, y dado que Dios canceló todas las deudas de pecado de Filemón, él, como todo cristiano, debía estar con toda la disposición de cancelar las deudas de pecado de Onésimo y recibirlo como un hombre justificado o declarado sin culpa por el Señor. Por tanto, y para lograr Pablo la reconciliación entre estos dos hermanos,
Y no haya, escuchen esto, y no haya ningún estorbo para alcanzar este noble propósito. Mira lo que hace Pablo, hijo. ¿Sabes qué hace, hijo? Él asume la deuda material. Ojo, la deuda material que pudiese tener Onésimo con Filemón, y lo hace sin estar obligado de ello, sin merecerlo, Pablo. Él no tenía por qué hacer esto. Pero lo hace. Asume la deuda material que Onésimo contrajo con Filemón, era su esclavo, etc. Lo que implica, y uno deduce allí el daño, pero lo hace para lograr este propósito de la reconciliación. Asume Pablo un costo, un precio. No obstante, cuando Pablo hace esto, o más bien le dice, ¿no?, que hará esto, el apóstol le recuerda a Cecilia, a Filemón, que él tiene una deuda mayor con el apóstol, con Pablo. Es decir, su conversión a Cristo. Noten el texto. Fíjense la sabiduría y la estrategia del apóstol, ¿no? Por decirlo así. Dice, verso 18. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo ¿qué? La deuda material, ¿no? A mi cuenta, ¿ok? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, materialmente hablando. Pero miren lo que le dice a continuación. Bueno, nomás déjame recordarte, ¿no? En otras palabras, que aún tú ¿qué? Aún tú mismo te me debes. Aún. Tú tienes esa deuda conmigo. Tú tienes esa deuda conmigo. Tú la tienes. Tú te me debes a mí. Eso está vigente. Aún tú mismo te me debes también. O sea, si él te debe algo y esa deuda está vigente, tú más. Tienes una deuda vigente conmigo y mayor. Mayor. Miren, con esta actitud piadosa del carácter de Pablo, ¿saben qué nos recuerda? Aquí estas cosas eluden, estas palabras de Pablo, esta actitud, esta expresión de su carácter, que es parte de lo que estamos viendo, conociendo el carácter de Pablo, su carácter piadoso, devoto, de fe en el Señor, de lealtad, obediencia. Lo que expresa es su carácter. Y el que le pide a él a Filemón y el que vemos de Onésimo, todo esto que nos debe afectar, debe estar llegando a nosotros, a nuestra mente y corazón, para ser más como Él, como Cristo, mostrado aquí en esto en estas vidas que el Señor, Hijo, permitió que llegásemos a conocer. Bueno, esta actitud piadosa del apóstol, del carácter piadoso de Pablo, nos recuerda a la parábola de los dos deudores. La parábola de los dos deudores, apúntenla allí, que está en Mateo 18, del 23 al 35. Y en síntesis, en resumen, hijo, esta parábola, estas palabras de Cristo enseñan que el amo, el Señor, Anita,
Saulo, hijo. Qué interesante, ¿no? Perdona, Nando, a un siervo que le debía una deuda impagable. Ese Señor es Dios, el Padre. Perdona a su siervo con una deuda. De hecho, le iban a quitar a su esposa y todo. Y él dijo, Señor, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Pero este siervo tenía un consiervo, un súbdito menor, que le debía menos. Y no lo quiso perdonar. Y el amo, el Señor, se molestó, se enojó. Y le hace ver, yo te pagué esta deuda. Y tú no quisiste perdonar a quien te debía menos que esto. Bueno, estas palabras, estas acciones, este contexto alude a esto. A ver, Filemón, ¿Onésimo te debe esto? Dios, tú tienes una deuda mayor con Dios, con Cristo. ¿Te debe esto material? Tú tienes una deuda mayor con el Señor. Tenías, pues, una deuda mayor. Tenías. Fíjense lo que dice aquí. Por tanto, si Filemón fue perdonado de una deuda mayor, entonces, ¿cuánto más debía él perdonar una deuda menor y material que la suya a Onésimo? ¿Verdad? Filemón recibió un perdón de una deuda única. Pues cuánto más debía él perdonar esa deuda menor y aparte material que la que Onésimo tenía contraída con él. Muy bien, llegamos al versículo 20, el último punto. Último punto de nuestras reflexiones aquí. Dice el verso 20, sí, hermano, tenga yo, Pablo, algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Aquí tengo la versión de Martín Nieto de este versículo y es traducido, el texto es traducido así, miren cómo vierte, o oigan cómo vierte, mejor dicho, el texto. Cito, hermano Pablo, ¿no? Digo, Pablo a Filemón, hermano Filemón, como cristiano que eres, fíjense, dice, como cristiano que eres, hazme este favor, dame este consuelo en Cristo, hazme este favor. Lo que le indica arriba, ¿no? Recíbelo, etcétera, etcétera, etcétera. Eres un cristiano, hazlo. Concédeme tener este consuelo. Pablo hace un ruego de confirmación, es decir, en otras palabras, yo, Pablo, quiero saber que has cumplido lo que te he pedido en cuanto a nuestro hermano Onésimo. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas en favor de él, Filemón, escuchen, es de provecho o de beneficio para mí en conformidad con la voluntad del Señor. Por tanto, bendíceme en este sentido. Bendíceme, o sea, Pablo está pidiendo, hazme esto que me beneficia, que me es útil, que me ayuda. Bendíceme, Saulo. Como si yo le pidiera a mi hijo, haz esto que es bueno para mí, que me afecta positivamente. Es una bendición si haces esto para mí. Bendíceme en este sentido. Tú, Filemón, si quieres, puedes hacer esto. Tú tienes el conocimiento de todo el bien por el Evangelio. Tú, Filemón, eres
de tales cualidades, tú eres cristiano. Tú debes hacerlo. Y espero que lo hagas. ¿Cuál sería el provecho o el beneficio que obtendría Pablo por las acciones piadosas de Filemón hacia Onésimo? Dice la Escritura, vayan al texto, miren. ¿Cuál sería esa bendición? Perdón, dice el versículo 20. Como dice allí al final, conforta. ¿Qué cosa? Mi corazón. Escuchen. Fíjate, hijo. Observen cómo las acciones piadosas de Filemón afectaban directamente el corazón de Pablo, produciendo internamente en él alegría y alivio. Las acciones de Filemón no solo tocaban, llegaban, afectaban las acciones buenas, ¿verdad? Obvio. A Onésimo, quien era el objeto, el recipiente directo de tales acciones, sino que también indirectamente afectaban los sentimientos de Pablo, el corazón de Pablo. Y así es. ¿Quién aquí no ha experimentado que un tercero haga algo a otro, nuestro? Y aunque no somos el objeto directo de esa buena acción, hijo, eso que le hicieron a tu mamá, bueno, por otro, te afecta a ti positivamente. Qué bueno, qué gusto, ¿verdad? Qué alegría. Porque Pablo está preso. Filemón, yo entiendo, él va con la carta, llega a casa, Onésimo va con la carta, llega donde Filemón y se imaginan, está llegando ahí, soy yo, soy yo, Onésimo, y traigo la carta de Pablo y aquí léela. Y lo que hiciese bueno, positivo, Filemón, según lo que hemos estudiado, a Onésimo, iba a afectar positivamente a este pobre anciano preso que sufría, que estaba en tribulación en la cárcel por predicar al mismo Señor que Filemón amaba y del cual Onésimo había aceptado. Qué interesante, ¿no? Miren, la palabra griega que usa Pablo y que es traducida en la Reina Valera 60 como consolación, tiene el significado de un llamamiento al lado de uno y así en ayuda de uno, ¿sí? Por tanto, y a través de las buenas acciones de Filemón, en este caso a Onésimo, en un sentido, esta acción de Filemón a Onésimo, bueno, Filemón, fíjense, se colocaba al lado de Pablo al recibir a Onésimo, al aceptarlo como hermano amado, como hombre nuevo, perdonado. Al hacer esto, Filemón con Onésimo, él confortaba a Pablo, pero según el significado de la palabra griega y haciendo una aplicación moral, en un sentido Filemón se colocaba al lado de Pablo, porque la palabra griega significa que uno es llamado a ponerse al lado del otro y así ayudarlo. Así Filemón se colocaba al lado de Pablo para brindarle consuelo. Aunque Filemón no estuviese ahí ante la presencia en la cárcel con Pablo.
aunque Filemón no estuviese allí, la acción buena, espiritual, según Cristo, que Pablo le está pidiendo lleve a cabo con Onésimo, esa acción iba a viajar hasta la cárcel, iba a trasladarse hasta la cárcel. Es como si la misma persona de Filemón fuese a la cárcel, se pusiese al lado de Pablo y le dijera: tranquilo, no te preocupes, descansa de esta preocupación. ¿Sí? Pablo, ¿estás confortado? ¿Estás con reposo? Sí, estoy descanso de esto. Muy bien. Yo voy a hacer esto que me estás pidiendo, a considerar estas cosas, y Onésimo será bienvenido como un hermano en Cristo, como un hermano amado, digno de ello. La versión pechita del Nuevo Testamento, de este versículo 20, traduce el texto así, de Pablo. Pablo le dice: sí, hermano mío, tenga yo reposo por causa tuya en nuestro Señor. Reposo, que significa descanso. Yo quiero reposar, yo quiero descansar. Dame este consuelo. Te he llamado para que estés al lado mío y me ayudes en alcanzar este reposo, este descanso. Y lo harás, Filemón, por lo que hagas por mi hijo Onésimo, que es mi entraña, porque así es la palabra griega, que es mi corazón, mis propias entrañas, mi propio corazón. Estas acciones de Filemón no eran una mera petición del apóstol, sino una conducta que debía tener Filemón y que ponía de manifiesto que actuaba conforme a la voluntad del Señor. Esta forma de proceder piadosa era una expresión de su lealtad al Señor, haciendo las cosas como para el Señor. Colosenses 3:23. Cristo, hermanos, Cristo debía ser su motivación en todo. Cristo, hijo, apúntalo allí. Cristo debe ser tu motivación en todo. En todo. Como para el Señor. Así, esto debía estar en el pensamiento de Filemón. Muy bien, vamos a las conclusiones y aplicaciones. Fíjense. Debemos tener presente que si conocemos el bien por causa del Evangelio de Cristo, entonces debemos ser congruentes, coherentes, consistentes en ponerlo en práctica cuando sea necesario y oportuno. Hacer esto es una demostración de nuestra auténtica piedad. Así que lo que vemos aquí, en primer lugar, es: ¿conocemos nosotros por el Evangelio lo bueno? Aquello que Dios ha dicho es bueno, el bien. Dijo Pablo: hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. O sea, tenemos ese conocimiento por el Evangelio del bien, de aquello que es bueno, benigno, bondadoso para otros. Sí, lo conocemos. Entonces, sé congruente con lo que conoces. Es la reflexión aquí, es el llamado aquí. ¿Tú sabes lo bueno? Sí. Si no lo haces, es pecado, dice Santiago. El que sabe que hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes el bien, hazlo. Sé congruente, porque no basta con saberlo. No basta, es necesario, pero no basta con saberlo. Hay que practicar. Número 2,
Otras cualidades de la verdadera piedad que nos enseña la carta es la necesaria disposición del perdón y la reconciliación que debe uno tener con los hermanos que pecan contra nosotros, pero admiten su pecado y piden perdón por ello. Recordemos que a paz nos llamó el Señor. Hermanos, debemos tener siempre una disposición, una inclinación, un interés de siempre perdonar y buscar la reconciliación cuando nos ofenden o pecan contra nosotros y lo admiten. No, estoy hablando de cuando la persona o el hermano en este caso o cualquier miembro de la iglesia nos lastima, nos hiere, nos ofende, pero se arrepiente y confiesa, admite. Debe haber en nosotros un interés siempre, una disposición, una inclinación siempre a decir, yo estoy presto siempre a perdonar. ¿Sí? Número 3, si el bien que conocemos por el Evangelio, al ponerse en práctica, produce efectos positivos en el corazón de los hermanos, entonces este bien debe ser practicado con toda diligencia y continuamente. ¿Qué clase de bien? Bueno, en este contexto de la carta encontramos la benevolencia a los santos. 1, ese bien, ayudar a los hermanos necesitados, a los pobres, etc. Y número 2, porque eso lo vemos en Filemón y en Pablo. Y número 2, la promoción, escuchen, la promoción de la buena comunión y hermandad entre nosotros. Así como lo vemos allí de Pablo con Filemón, que nos enseñan conforme a este tipo de carácter piadoso, con el ejemplo de ellos. ¿Qué clase de bien? Ayudar, hijo, ayudar a los necesitados entre los hermanos y a ser promotores de que existe entre nosotros una buena comunión y hermandad. El ejemplo de Filemón y Pablo nos motiva, nos alienta a estas buenas obras que son del Evangelio de Cristo.